Cordial saludo. Mi nombre es Paola Sarmiento González. Soy magíster en enfermería y soy profesora de salud mental y psiquiatría de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. En esta sesión vamos a tratar el quinto componente de la estrategia de ProSalud, dirigir la propia vida unido a las buenas compañías. Los temas que vamos a trabajar en esta sesión son los siguientes. El primero, voy a comentarles cuál es el resultado de aprendizaje previsto. Luego trabajaremos un poco con la definición de proyecto de vida. Luego trabajaremos los pasos para elaborar el proyecto de vida. Luego continuaremos con los ámbitos para incluir en el proyecto de vida. Seguido de esto responderemos la pregunta ¿para qué dirigir la propia vida? Y finalizaremos tratando el tema cómo apoyamos el dirigir la propia vida desde la perspectiva de padres y profesores. Comencemos. Bueno, entonces como les comenté inicialmente, el resultado previsto de aprendizaje para esta sesión es contribuir con el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes escolarizados por medio de estrategias de comunicación e intervención que potencien ese crecimiento humano de los estudiantes. Bueno, entonces cuando nosotros iniciamos con la definición de qué es el proyecto de vida en esta sesión, quiero que lo trabajemos muy paralelo al concepto de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos plantea que esa salud mental sí es un bienestar físico y psicológico, pero que definitivamente está muy unido o muy ligado al concepto de el ser humano tener esa capacidad de ser productivo y de hacer parte y contribuir a una sociedad. Si trabajamos este concepto paralelo al concepto que podemos encontrar como lo plantea D'Angelo en el año 2002 sobre el proyecto de vida, él lo refiere como una estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro. Así tal cual, todo el tiempo estamos, cuando trabajamos ese proyecto de vida, estamos pensando en el futuro, pero no lo quiero ver y no quiero que se trate realmente como un futuro muy lejano, sino el futuro, un futuro más cercano, un futuro a corto plazo, que definitivamente el futuro es mañana, es el siguiente fin de semana, es la próxima semana. Y dice que en estas direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren decisiones vitales del ser humano. Y definitivamente cuando hablamos de proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes, las decisiones vitales empiezan a trabajar desde edades muy tempranas. Los niños y niñas deben comprender que en ese futuro inmediato y cercano, esas decisiones pueden ser vitales. La toma de decisiones arranca desde los pensamientos a corto plazo que tiene cada niño, niña y adolescente. Entonces, de esta manera, el diseño, contenido y dirección del proyecto de vida, pues por su naturaleza y destino, están vinculados a la situación social del individuo. Resalto mucho esta parte de la situación social del individuo y esta es otra parte que se une mucho a ese concepto de salud mental. Se trabaja y se construye un proyecto de vida siempre ligándolo a la parte social. Sí, definitivamente los niños van a trabajar en su propia felicidad, pero definitivamente estamos construyendo una sociedad y una sociedad resiliente. Entonces, cada niño y cada niña deben también responder cómo desde su proyecto de vida van a contribuir a esa sociedad y cómo en realidad ellos desde esa perspectiva pueden ser seres productivos que aportan a una sociedad. Entonces, dice que esta situación social, tanto en su expresión actual como en una perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros de cada una de las personas, abierto a una definición de su lugar de una tarea determinada y vuelve, sigue siendo en un círculo social. Bueno, continuando, vamos a trabajar cuáles son los pasos para elaborar ese proyecto de vida. Lo voy a trabajar en 3 tópicos grandes.
pues que son como los que generalmente se encuentran en la literatura, pero queremos en esta sesión hacer como un abordaje un poco más específico y más profundo, donde en realidad los niños y las niñas puedan buscar como esa dirección del dirigir la propia vida, y muy importante, unido y fortaleciendo esas buenas compañías. Bueno, entonces en un primer momento, el primer tópico lo quiero abordar desde la identidad personal. Siempre cuando abordamos ese proyecto de vida, que estaría muy paralelo a ese dirigir la propia vida, eh, nos planteamos y siempre nos piden que busquemos esa identidad personal. Generalmente está planteada desde esta pregunta, el quién soy yo. Pero en este momento quiero que se desglose un poco más a fondo esa pregunta, ¿quién soy yo? eh, Casi siempre cuando lo registramos y una aporte muy importante para realizar el proyecto de vida es que siempre lo dejemos por escrito y no tanto como desde la parte muy tecnológica, sino que salga muy desde el puño y letra, desde el dibujo, desde el colorear, desde el realizar la gráfica, tal vez en una línea del tiempo, pero que sea muy de puño y letra de cada uno de los niños y niñas, porque definitivamente va a tener un significado distinto al realizar ese proyecto de vida. Entonces, cuando empezamos a pedirle a los niños y a las niñas, o bueno, nosotros también desde el papel de padres y profesores, porque también todo el tiempo estamos creando nuestro proyecto de vida y modificándolo, la pregunta ¿quién soy yo? Va más allá de decir, bueno, mi nombre es Paula Sarmiento, soy profesora, soy enfermera y trabajo como docente en la Universidad de La Sabana. Cuando yo desgloso este término o cuando desgloso como esa pregunta, perdón, de quién soy yo, miren que pongamos a pensar a los niños y a las niñas en el nombre, en realidad el significado que tiene el nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, mi nombre Paola Sarmiento en la cultura oriental significa pequeña. ¿M? Entonces, en realidad, cómo ese término va ligado y me está identificando como ser humano y como persona. Y miremos también qué traemos desde nuestra historia familiar, también ponerle como esa base o ese piso de esa identidad, quién soy yo. Por ejemplo, quién me ayudó o quién ayudó a mi familia o cómo fue la construcción de ese nombre para que me diera mi identidad. Tal vez el nombre fue asignado por mi mamá, fue por mi papá, fue un consenso entre los dos. Hay muchos niños y muchas niñas que a veces dicen, no, mi mamá desde antes de estar embarazada, ella ya sabía que me iba a llamar Camila, que me iba a llamar Diana, o mi papá, ellos antes de, o cuando ellos estaban embarazados, siempre pensaron que mi nombre iba a ser Juan. No en vano, en muchas ocasiones ahora los papás a veces escogen nombres bíblicos o buscan de la cultura griega nombres que tengan un significado y desde ahí ya estamos dando como ese cimiento a nuestra identidad personal. Y pues qué bonito que los niños conozcan esa identidad, que sepan por qué tienen ese nombre y qué chévere y qué bueno que empiecen a realizar ese contacto social y que se genere, por ejemplo, en grupo esa pregunta, que cada niño explique por qué tiene ese nombre y por qué se identifica con ese nombre, por qué tiene dos nombres, por qué tiene tres nombres o por qué en ocasiones ese nombre tiene hasta un legado familiar. ¿M? Ese nombre lo tenía mi abuelo, luego lo tuvo mi papá y ahora me ponen a mí ese mismo nombre. ¿M? Entonces, mirar tantas cosas que traen arraigadas el nombre de los niños y de las niñas. ¿M? Otros detalles importantes pueden ser, por ejemplo, los detalles del nacimiento. ¿M? Conocer, por ejemplo, cómo fue el embarazo, cómo fue ese parto. Por ejemplo, hay muchos niños que cuentan, yo fui prematuro, yo no nací de 36 semanas, no, yo nací a la semana 32, estuve un tiempo en incubadora, mi mamá estuvo muy triste en ese tiempo, entonces mi abuelita tejió un muñeco y me lo llevaban para que yo no me sintiera solo o sola mientras que estaba en la incubadora. Cuando salí hicieron una fiesta. Es importante que los niños conozcan que tantas cosas ocurrieron porque desde ahí conocen en realidad ese legado personal. Otros detalles también muy importantes para que conozcamos como seres humanos es, por ejemplo, a qué edad empezó a gatear, a qué edad empezó a caminar, cuáles fueron esas primeras palabras. Ahí vuelve, se da cimiento y piso a esa identidad personal.
Otra parte importante para conocer en los niños y en las niñas es que cada quien identifique cuáles son los valores y virtudes. Conocer ese en qué soy bueno. Entonces, pues dependiendo la edad en que se encuentre el niño o la niña, pues lo vamos para que ellos vayan identificando. Tal vez es un poco más fácil cuando les preguntamos a los chicos de noveno, de décimo, y ellos lo pueden registrar fácilmente en escritura. De pronto con los niños de primaria no es tan fácil y debemos a veces redactarles un poco mejor la pregunta para que ellos empiecen tal vez a dibujarlo o a registrarlo. Por ejemplo, a ellos podemos preguntarle, que ellos mismos se pregunten en qué soy bueno, en qué me destaco. Y miren que este tópico de valores y virtudes, miren que yo lo puedo cruzar con esta otra pregunta que está aquí abajo en la diapositiva y es, ¿cuándo ayudo a los demás? Esa es una muy buena forma de descubrir cuándo soy bueno o en qué me destaco o como ser humano. Entonces podemos decirle a los niños, cuándo he sido bueno, cuándo he ayudado a las demás personas, cuándo me siento bien cuando ayudo a las demás personas o cuándo me han agradecido. Es una muy buena forma de descubrir eh, que los niños empiecen a identificarse como seres humanos positivos. Y de hecho, cuando yo miro estas dos cosas, los niños se están identificando como personas resilientes y estoy trabajando directamente la autoestima. Pero bueno, así como los niños y niñas identifican sus valores y virtudes cuando son buenos y cuando las personas les han agradecido porque se han sentido ayudados, también es importante que conozcan cuáles son las debilidades. No es no preguntarlo como en un sentido tan negativo, no es darle la vuelta si en qué soy bueno, entonces ahora en qué soy malo, no, sino de pronto en qué debo trabajar un poco más porque he tenido algunos desaciertos y son algunas de las debilidades, ¿no? Entonces es importante que los niños y las niñas o los adolescentes también descubran e identifiquen cuáles son esas debilidades, ¿no? Y bueno, miren, en este momento también esas debilidades, otra forma de descubrirlos, también lo puedo cruzar con este tópico y esta pregunta que está aquí abajo. ¿Cómo soluciono mis problemas? Entonces podemos poner a pensar a esos niños y a esas niñas en alguna situación o en algún momento difícil en los que no les ha ido tan bien y podemos ponerlos a pensar a ellos cómo han hecho esa resolución de problemas o que piensen tal vez qué fue lo que falló en ese momento de esa personalidad en que fueron débiles para empezar a trabajar. Ahí estaríamos también trabajando en ellos la toma la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y ahí estaríamos trabajando fuertemente la frustración en los niños para que ellos no sean intolerantes a la frustración. Bueno, y otro tópico muy importante que debemos trabajar en esa identidad personal es que cada niño y niña identifique en dónde son ellos equipo. ¿A dónde sienten ellos o en qué lugar o en qué grupo se sienten que ellos son importantes y tienen ese sentido de pertenencia? Más allá de la familia, sentir que ellos son parte del equipo de la familia Pérez, de la familia González, de la familia Díaz, pero también hacen parte del grupo del colegio, de ese nombre de ese colegio, son también parte importante de ese grupo de tercero A, de quinto, de 11B. Si también pertenecen a algún grupo cultural, algún grupo de algún deporte, pertenecen al equipo de fútbol, de voleibol, al grupo de danza, a todos los grupos donde ellos empiezan a sentir como esa pertenencia. Vuelve, estamos trabajando autoestima, sentido de pertenencia y toma de decisión. Y apenas lo que estamos identificando acá es la identidad personal. Entonces es entrar definitivamente a desglosarla para que empecemos a crear el cimiento y el piso de la vida de lo que va a crear este chico a futuro. Y es un futuro que ya lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, cómo lo vamos a desglosar. Bueno, entonces, continuando con un segundo tópico para crear ese proyecto de vida. Siempre se les pide y nos piden a los seres humanos, a las personas, que identifiquemos qué persona nos va a ayudar, tal cual, quiénes van a ser esas compañías o esas redes de apoyo muy significativas, que acá las tengo en el centro, las redes de apoyo para crear ese proyecto de vida.
Pero entonces, cuando se identifica esas redes de apoyo o esas compañías que van a hacer ese acompañamiento en ese proyecto de vida o en ese dirigir la propia vida, es importante también tener dos tópicos muy significativos para identificar. Y es importante que cuando el niño y la niña piense en su proyecto de vida, lo identifique. Uno muy significativo son los factores protectores, pero estaría también la contraparte, los factores de riesgo. Entonces, en los factores protectores es importante identificar en cada niño y niña cuál es esa capacidad de resolución de problemas. Y miren que ya empezamos a trabajarlo un poco previo desde esa identificación del quién soy yo. Identificar qué tantas capacidades tienen para la socialización, identificar cómo están esos vínculos familiares, si son vínculos muy arraigados o son tal vez un poco de vínculos de dependencia que no los están dejando en realidad despegar y empezar a ser un poco más independientes y trabajar en esa toma de decisión asertiva. La crianza también estaría muy significativa en un factor protector. ¿Cuáles son esas pautas de crianza significativas que le van a dar cimiento a ese proyecto de vida o a esas ideas que cada niño o niña va a trabajar en su proyecto de vida? Entonces, este estaría directamente también ligado a las normas y límites que trae cada chico, pues las trae también desde casa, pero pues desde la escuela los profesores también las están formando con los límites, pues no en vano a los chicos se les pide que un trabajo o alguna entrega tenga alguna fecha específica y pues si no se entrega en la fecha o en el momento que eso, con las características que se han dado, pues va a tener alguna consecuencia que se puede ver, por ejemplo, reflejada en alguna nota. Y bueno, otro factor súper importante para dar cimiento y piso en un proyecto de vida definitivamente va a ser la interacción de los niños y niñas en la institución escolar. Entonces, la contraparte que yo les decía hace un momento que serían los factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo estarían pues dados por problemas de adaptación. Uno similar que puede estar en este momento y es algo que nos decía importante el último estudio de salud mental del año 2015, que pues por primera vez incluye a los niños y a las niñas. eh, pues titula en uno de los síntomas o en uno de los trastornos más comunes en la infancia es la ansiedad por la separación. Bueno, otro que definitivamente trabajamos fuertemente desde la escuela, que es el bajo rendimiento académico, se convierte en un factor de riesgo muy significativo para temas asociados a la baja autoestima, familias disfuncionales, la dificultad para socializar o alguna condición de salud que pueda comprometer el estado de salud de los niños y de las niñas. Y bueno, en el centro tengo uno muy importante para trabajar y pues definitivamente van a ser las redes de apoyo. Entonces, es importante que los niños y las niñas identifiquen y describan con nombres y apellidos quiénes son esa red primaria. Entonces, pues generalmente ellos ponen a la familia, pero ¿quién es de la familia? ¿Es papá? ¿Es mamá? Adicional pueden ser abuelos, algún primo, algún tío o tía, tal vez que a veces pueden ser modelos de ellos para dirigir esa propia vida y que estarían directamente apoyando este proceso. Pues definitivamente también estarían amigos y, muy importante, los profesores. Definitivamente los profesores siempre serán pues un modelo a seguir y un modelo de educación para crear ese proyecto de vida, crear, formar y hacer seguimiento al proyecto de vida de los niños y niñas. Pero es también muy significativo que los niños y niñas identifiquen las redes de apoyo secundarias. Definitivamente no se va a poder crear un proyecto de vida fuerte si el niño y la niña no tiene un buen proceso de autocuidado. Cuando me refiero a autocuidado es definitivamente crearnos como un ser humano saludable para poder brindar lo mejor de sí, ser el mejor ser humano y de una forma muy saludable. Entonces, definitivamente una red de apoyo estaría dada por el sistema de salud, pues en el caso de nosotros de Colombia, como le llamamos la entidad promotora de salud o la EPS. Entonces,
Cuando nuestros niños y niñas desde muy pequeños en realidad reconocen que mi EPS se llama Compensar, que mi EPS se llama Sanitas, que adicional puedo tener un factor muy importante, otra red de apoyo, que en algunos casos puede ser la medicina prepagada, alguna póliza de salud que está apoyando. Que el niño y el niña también recuerde identifique que otra red de apoyo, por ejemplo, puede ser ese grupo al que él se dirige con algún deporte, no sé, pertenece a una liga de baloncesto, a un equipo de fútbol, al grupo de danza, al grupo de lectura, que ellos identifiquen que esos lugares a donde ellos hacen pertenencia, que hablamos hace un momento en la identificación, también hace parte de su red de apoyo, que otros lugares o instituciones les pueden ayudar. Por ejemplo, si hay una línea telefónica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, que es la línea 141, que cuando ellos se sienten tristes o sienten que son maltratados o tienen alguna dificultad familiar o en el colegio, pueden comunicarse a esa línea telefónica 141 y ellos son escuchados. Que identifiquen también que en el colegio hay redes de apoyo, que hay un orientador en su sistema de salud, en su localidad, en su pueblo, en el lugar donde ellos se estén desarrollando, identifiquen todas esas redes de apoyo y que como tal las tengan también escritas y apropiadas en su proyecto de vida. Bueno, como lo comenté hace un momento, cuando el niño y la niña está creando su proyecto de vida, hay preguntas muy obligadas y es, eh, ¿cómo te estás proyectando al futuro? ¿Mm? A veces nos vamos muy, muy lejos y le preguntamos al niño y a la niña qué quiere ser cuando sea grande. ¿Mm? Pero más allá y tan lejos de pensar qué quieres ser cuando seas grande, ¿qué has pensado para trabajar la próxima semana? Para ser un mejor ser humano. Si tu meta a largo plazo es ser un ingeniero, ser un profesor, ¿qué podremos trabajar la próxima semana o qué harías la próxima semana o este fin de semana para empezar a crear eso que quieres ser? ¿M? O ese buen ser humano o esa meta a corto plazo. Entonces, es muy importante que a las metas del niño o cada pregunta que nosotros le realicemos para esas metas o esos proyectos, siempre les demos un tiempo y las midamos a corto, a mediano y a largo plazo. Y a corto plazo es, por ejemplo, si el niño dice que yo quiero ser el mejor del grado quinto, quiero ser mejor bachiller, quiero pasar pronto a bachillerato, entonces vamos a trabajar en esas metas a corto y mediano plazo. ¿M? Entonces, ¿cómo te vas a preparar para las siguientes evaluaciones? ¿M? ¿Qué vas a hacer en tu familia? ¿Cómo te vas a ir preparado física y emocionalmente para presentar esa prueba? Por ejemplo, nuestros niños que presentan las pruebas de estado. ¿M? Esa es una parte muy significativa y una meta a corto y mediano plazo para poder lograr esa meta que tiene a largo plazo de tal vez trabajar, ayudar a su familia, ser algún representante, ser un líder político. Entonces definitivamente tendrá que trabajar en esa meta a corto plazo, pero esa meta a corto plazo va a ir acompañada también de ese autocuidado, porque si él físicamente no va a estar bien, tampoco va a estar emocionalmente bien. Y si física y emocionalmente no va a estar bien, que son los dos conceptos importantes de la salud mental, no va a poder responder ni académicamente ni a la sociedad. Cuando pensamos y hablamos con nuestros chicos sobre las metas y los proyectos, es importante que nosotros los orientemos en ese saber elegir, apoyar esa toma de decisiones, que ellos analicen esas consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso le podemos apoyar a través de preguntas. ¿M? Si vas a trabajar muy bien y si piensas trabajar y estudiar mucho para esa evaluación o para ese trabajo o para esa presentación que tienes en el grupo de danzas, ¿has pensado en las consecuencias a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Entonces, todo el tiempo estar generándoles muchas preguntas para que ellos puedan en realidad conocer si esa fue la mejor decisión. Y de hecho, pasamos aquí al siguiente tópico y es empezar a preparar a los chicos para que no tengan miedo a equivocarse. ¿M? Empezar a reconocer que en momentos podemos fracasar,
¿m? O que en ocasiones las cosas no salen tal cual como las hemos planeado, y definitivamente desde muy pequeños nos vamos a preparar para ser valientes y aceptar nuestros errores y de una forma muy sabia aprender de esos errores, no verlos siempre como un fracaso y como algo malo, sino que de esos errores se puede sacar una oportunidad. Y vuelvo, nuestro trabajo como padres y profesores, empezar a generar muchas preguntas para que ellos nos comenten qué aprendieron de esa situación difícil o de ese momento difícil donde tal vez ellos se equivocaron o no tomaron la mejor decisión. ¿M? Entonces, cuando los niños y niñas empiezan a comprender que esas metas y esos proyectos en algún momento pueden modificarse, estamos también trabajando para que ellos sean flexibles y creativos. ¿M? Que en ocasiones nuestros planes y proyectos deben tener cambios y en algunas ocasiones hay que cambiarles totalmente el rumbo o, ¿por qué no?, en ocasiones volver a empezar. ¿M? Entonces, en ese dirigir o empezar a encaminar esas metas o esos proyectos, también es importante buscar esa coherencia. ¿M? Y que esa coherencia, cuando nosotros le preguntamos a ellos esa consecuencia a corto, a mediano y largo plazo, debe permear otras dimensiones. ¿Has pensado si tanto tiempo lo que vas a dedicar a estudiar, el tiempo que vas a estar alejado de tu familia será la mejor decisión? ¿M? ¿Será la mejor decisión para ti? ¿Te vas a sentir feliz con esa decisión profesionalmente? ¿Y has pensado cómo vas a influenciar o cómo va a tener influencia esa toma de decisión para la sociedad? ¿M? Y bueno, pues definitivamente llevarlos a que ellos tomen decisiones responsables y, ojo, muy importante, que esas decisiones no los dañen ni a ellos mismos ni que dañen a los demás. Entonces, eh, cuando trabajamos, bueno, ya trabajamos tres componentes importantes. El quién soy yo, que es como todo el cimiento muy fuerte de ese proyecto de vida. ¿Quiénes serían en realidad esas compañías que van a trabajar o aportar en el desarrollo de ese proyecto de vida, que estaría muy permeado en realidad por las redes de apoyo, siempre y cuando ese niño o esa niña reconozca cuáles son sus factores protectores y sus factores de riesgo? Y luego vendría esa tercera parte donde el niño ya se empieza a proyectar a futuro, a corto, mediano, largo plazo, de una forma muy responsable y muy humana. Pero resulta que esas tres partes de ese proyecto de vida definitivamente tienen que estar muy permeadas por el autocuidado, por crear un ser humano saludable que sea capaz de responder de la mejor forma a ese proyecto de vida y a esa sociedad. ¿M? Entonces, ¿qué ámbitos se deben incluir en ese proyecto de vida? Es importante que tanto los niños como nosotros como padres y profesores, cuando hablamos de proyecto de vida y cuando lo registramos, cuando lo escribimos, cuando lo dibujamos, también estemos incluyendo esa actividad física o ese deporte, que incluyamos esa nutrición saludable, que incluyamos también los tiempos de descanso y de sueño. ¿M? Cuando yo pongo el descanso, el sueño, la actividad física y la nutrición, que también hacen otros parte de los componentes, bueno, y este también dentro de las competencias ciudadanas, esa productividad o ese cómo ayudar a los demás y cómo hacer parte de la sociedad, que de hecho son los 5 componentes que estarían permeando esa estrategia pro salud, definitivamente va a incluir el proyecto de vida, porque tal vez quiero ser un ingeniero, quiero ser un profesor, quiero ser el mejor bachiller, pero quiero ser un bachiller tal vez que no me alimenté muy bien, no hice actividad física y es hipertenso ahora, es diabético. ¿M? O tiene algunas dificultades a nivel físico porque no realizó actividad física. Entonces, importante. Siempre el proyecto de vida, cuando lo registramos y el día a día, la meta a corto plazo también está permeada. Y si quiero, por ejemplo, prepararme muy bien para una evaluación, tengo que descansar muy bien el día previo, tengo que alimentarme muy bien, tengo que tener un buen desayuno si voy a ir a presentar una prueba del estado. ¿M? Y voy a ser una mejor persona y voy a descansar mucho mejor si realizo actividad física. Todo va a ir en una cadena y lo que voy a hacer realmente es un ser humano mucho más saludable que va a ser capaz de responder a la educación. Y otro componente muy significativo que vamos a trabajar y vuelve.
le va a dar piso a ese proyecto de vida o a ese diseño de dirigir la propia vida, es la espiritualidad. Como desde su culto, desde su credo, cada uno de los niños y niñas ya empieza a fortalecer esa parte espiritual. ¿M? Tal vez para algunos sea su culto religioso de ir a una Eucaristía, de ir a una misa, de ir al culto, tal vez los domingos, cómo ellos están fortaleciendo ese momento en familia y ese momento espiritual, porque definitivamente el camino para cada uno de los niños va a ser llegar a ser un mejor ser humano. Y en ese mismo camino vamos a tener una meta muy significativa para los niños y para las niñas, porque en realidad la meta va a ser más allá de un falso concepto a veces que ofrece la sociedad y es la meta falsa de la productividad económica, ¿no? Lo que queremos en realidad son niños y niñas que logren alcanzar la felicidad y esa felicidad no es la felicidad a largo plazo, no. Eres feliz el próximo fin de semana cuando estudias, estás disfrutando el alimentarte bien, estás disfrutando el ayudar a los demás, estás disfrutando hacer esa actividad física en familia y cuando eres feliz, ¿por qué no te va a ir mejor académicamente la próxima semana? ¿Mm? Entonces, pasando a otro de los tópicos para trabajar en esta sesión, es que descubramos para qué entonces dirigir la propia vida, porque es importante que los niños y niñas realicen ese proyecto de vida. Y bueno, nosotros también desde la edad adulta también que todos los días trabajamos ese proyecto de vida. Entonces, las razones, bueno, entonces estaría una muy significativa que es fortalecer la autoestima, otra que sería promover momentos en familia. Cuando yo le digo a ese niño o a esa niña, ve y le preguntas a tus papás o a tus tíos, a tus abuelos, por qué tu nombre, por qué, en qué, cuando naciste, cuál fue la primera palabra, o que ellos empiecen a identificar cuál es mi GPS, a dónde puedo llamar, si yo me pierdo, a dónde puedo llamar, empezar a identificar todas esas redes de apoyo. ¿M? Cuando se trabaja en el proyecto de vida, los chicos definitivamente están trabajando en la toma de decisiones. ¿M? Están trabajando en los planes que en ocasiones se deben replantear. Entonces se está definitivamente contribuyendo a la disminución de la intolerancia de la frustración, se está aportando en la seguridad, se permite también identificar los factores de riesgo y las redes de apoyo. Los chicos estarían definitivamente